Atención. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría. Es real, confirmado y está haciendo temblar a toda la Fórmula 1. Acaban de filtrarse los datos secretos de la telemetría de Lewis Hamilton. Y lo que muestran es sencillamente imposible. Velocidades fuera de protocolo, respuestas del coche que no están en ningún manual, y un comportamiento que ni siquiera los ingenieros de Mercedes pueden explicar en público. ¿Estamos ante el mayor escándalo tecnológico de la era híbrida? ¿Es Hamilton un genio absoluto, o hay algo más oscuro detrás de su volante? Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar para siempre cómo ves a Mercedes, a Ferrari, y a toda la Fórmula 1. El paddock quedó helado. En medio del caos que fue el Gran Premio de Miami, cuando los focos apuntaban a los errores de estrategia, a las batallas en pista y a las declaraciones cruzadas entre pilotos y equipos, una filtración silenciosa comenzó a esparcirse como fuego en pasto seco. Los datos de telemetría de Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, acababan de ser revelados y lo que contenían no solo descolocó a los ingenieros, sino que desató una tormenta interna que nadie vio venir. En cuestión de minutos, Mercedes pasó de la calma al pánico absoluto. Lo que debía ser una revisión técnica rutinaria tras una carrera dura, se transformó en un verdadero escándalo técnico y emocional. Porque los números no mienten, y lo que decían esos números era más grave de lo que Wolff, Soblin o cualquier otra mente brillante del equipo jamás habría imaginado. Lewis Hamilton, el piloto que supo dominar la era híbrida como un emperador indiscutido, venía sufriendo una temporada cuesta arriba. Pero nadie esperaba que, al abrir los datos crudos de telemetría, se encontraran con patrones que desafiaban toda lógica. Había algo que no cuadraba. Algo que no era atribuible a errores humanos, ni a condiciones de pista, ni siquiera a una mala puesta a punto. Los sensores eran claros. Hamilton había perdido aceleración en sectores donde debía ganar, su frenada estaba desfasada por milisegundos sospechosos, y peor aún, su estilo de conducción mostraba un cambio radical que nadie dentro del equipo había autorizado, planificado ni anticipado. La revelación llegó a través de una fuente interna que, bajo condición de anonimato, compartió los gráficos con periodistas clave del entorno de la Fórmula 1. Los análisis mostraban curvas de potencia que bajaban drásticamente sin explicación, puntos de tracción que no coincidían con el comportamiento típico del W15, e incluso inconsistencias entre lo que el piloto reportaba por radio y lo que el coche realmente estaba haciendo en pista. ¿Qué significaba eso? ¿Una desconfiguración técnica? ¿Un sabotaje interno? ¿O acaso Hamilton estaba escondiendo algo? Lo que más desconcertó a los ingenieros fue un patrón que se repitió en 5 curvas clave del circuito de Miami. La telemetría mostraba que Hamilton levantaba el pie del acelerador en zonas donde no era necesario, donde un piloto de su calibre jamás lo haría. Y no lo hacía por precaución. Lo hacía de forma sistemática. Como si estuviera ejecutando una rutina completamente diferente a la que se le había entrenado. Los ingenieros se miraron entre sí y no tardaron en lanzar la pregunta que todos temían. ¿Lewis está corriendo con otra estrategia que no nos ha contado? ¿O es que no confía más en el auto? La bomba explotó en la sala de ingeniería. Toto Wolff, frío como un cirujano bajo presión, cerró la puerta con llave y exigió explicaciones. Mike Elliott intentó calmar las aguas, pero no había excusa que valiera ante una telemetría que sugería una ruptura silenciosa entre piloto y equipo. Mientras tanto, Hamilton, aún en el corralito de prensa, se limitaba a lanzar frases ambiguas, como si ya supiera lo que venía. Hay cosas que solo yo siento dentro del coche. A veces, no hace falta decirlas en voz alta para que tengan peso, disparó con una sonrisa críptica. Y ese fue el inicio de un terremoto que aún sigue sacudiendo a Mercedes. La prensa explotó. Medios como Automotor und Sport, Race Fans y Motorsport comenzaron a especular. ¿Estaba Hamilton boicoteando su propio rendimiento? ¿Era una maniobra para presionar a Mercedes en las negociaciones por el desarrollo del auto? ¿O estaba intentando enviar un mensaje velado a Ferrari, su próximo destino? Porque sí, aunque su fichaje por la escudería aún no ha comenzado oficialmente, cada movimiento de Lewis está siendo leído con lupa roja en Maranello. Y en este caso, la lupa ardía. Los datos, lejos de quedar encerrados en la caja negra de la escudería, se filtraron al comité de dirección de la Fórmula 1, donde técnicos de la FIA ya analizan si hubo violaciones a la normativa interna sobre modos de conducción preprogramados. Y aquí la historia toma un giro aún más escalofriante. Según reveló un técnico de la Federación bajo reserva, la telemetría muestra un patrón de modulación del acelerador que se asemeja más a un modo fantasma del auto, similar a los utilizados durante las pruebas de simulación, que a una conducción real en carrera. Eso disparó las alarmas.
¿Hamilton estaba probando algo en plena carrera? ¿Un software oculto? ¿Un ajuste electrónico clandestino? Mientras las sospechas crecen, en Brackley reina el silencio. Ni una palabra oficial. Solo puertas cerradas, reuniones de emergencia y llamadas a Stuttgart. Pero la tensión ya es insoportable. Porque si se confirma que Hamilton manipuló deliberadamente el rendimiento del coche, no solo pondría en jaque su legado en Mercedes, sino que abriría una grieta imposible de cerrar antes del fin de la temporada. Y lo más impactante aún no ha salido a la luz. La segunda parte de la filtración hizo temblar los cimientos de Mercedes. Porque lo que hasta ese momento parecía una anomalía técnica empezó a tomar el color de un complot premeditado. Entre los datos de telemetría también se hallaron discrepancias en la comunicación entre el volante del W15 y la centralita de control. En palabras más claras, Hamilton habría estado usando configuraciones personalizadas que no estaban autorizadas por el equipo técnico. ¿Cómo es posible que uno de los equipos más sofisticados del mundo permitiera algo así? ¿Acaso alguien desde dentro le había abierto la puerta a Lewis para que actuara por fuera del protocolo? Las sospechas apuntaron directamente a una figura silenciosa pero clave, Marcus Dudley, su ingeniero de confianza. Dudley lleva años al lado de Lewis, y más de una vez ha sido señalado como el arquitecto detrás de sus configuraciones más arriesgadas. Nadie en Mercedes se atrevió a señalarlo directamente, pero en las oficinas ya se habla de una celda de autonomía operando bajo el radar. Una suerte de núcleo secreto que estaría desarrollando microajustes y parámetros de respuesta del coche solo para Hamilton. El resto del equipo, incluido George Russell, correría con una versión estándar. Y eso, en Fórmula 1, es dinamita pura. La tensión subió al máximo cuando la FIA pidió formalmente acceso a los logs de software del W15. Fue ahí cuando Toto Wolff se vio obligado a convocar a una reunión con los altos mandos de Mercedes-Benz. Porque si se descubría que el equipo había permitido esta fragmentación interna, podrían enfrentarse a sanciones que irían desde la descalificación técnica hasta la pérdida de puntos en el campeonato. Y para un equipo que ya viene golpeado por 2 temporadas difíciles, este escándalo podría ser el golpe final. Pero lo más brutal estaba por llegar. El análisis de los sensores térmicos del auto reveló una distribución anómala del calor en la unidad de potencia. Las zonas que deberían estar más frías estaban ardiendo, y viceversa. Eso solo podía significar una cosa: la gestión de energía estaba siendo manipulada manualmente en plena carrera. Y esa maniobra solo es posible si el piloto tiene acceso a mapas de motor que el equipo no haya aprobado oficialmente. Es decir, Lewis Hamilton podría haber activado un mapa personalizado, que nadie conocía. En ese instante, las alarmas de la FIA pasaron del amarillo al rojo. Porque ya no se trataba de una sospecha. Era un hecho técnico verificable. El 7 veces campeón del mundo estaba compitiendo con herramientas no declaradas, y eso, aunque no necesariamente ilegales, representan una amenaza directa al principio de igualdad que rige en la Fórmula 1. ¿Qué pasaba por la cabeza de Hamilton? ¿Por qué arriesgar su reputación de esa forma? ¿Era una declaración de guerra a Mercedes? ¿O simplemente estaba cansado de esperar un coche competitivo y decidió hacer las cosas a su manera? Las reacciones en el paddock fueron instantáneas. Christian Horner, jefe de Red Bull, soltó una sonrisa irónica en una entrevista en Sky Sports. No me sorprende. Lewis es un competidor feroz. Y cuando siente que no tiene las armas, las fabrica él mismo. Mientras tanto, en Ferrari, donde lo esperan con los brazos abiertos para 2025, el nerviosismo crecía. Porque si Hamilton estaba dispuesto a forzar sus límites técnicos en Mercedes, ¿qué podría hacer con los secretos de Maranello una vez se ponga el mono rojo? Dentro del entorno de Hamilton, el mensaje era otro. Según su agente y portavoz, Mark Hines, Lewis está explorando al máximo las capacidades de su coche, y si hay una brecha legal para hacerlo, la usará. No es un delincuente técnico. Es un pionero. Pero esa defensa, lejos de calmar las aguas, avivó el fuego. Porque si alguien como Lewis puede operar fuera del sistema, ¿qué le impide al resto hacer lo mismo? ¿Dónde queda la esencia del trabajo en equipo? ¿Y qué mensaje se le está dando a las futuras generaciones de pilotos? En los boxes de Mercedes, el ambiente era irrespirable. George Russell, que venía pidiendo paridad técnica desde principios de temporada, se enteró de todo por la prensa. Su reacción fue cortante: si alguien juega con reglas diferentes, que lo digan. Yo quiero ganar, pero quiero hacerlo limpio. Esa frase fue interpretada como un dardo directo a su compañero. Y a partir de ese momento, la relación entre ambos se quebró por completo.
Ni una mirada, ni una palabra, ni un gesto de complicidad en los días siguientes. Solo silencio y tensión. Y eso, en un equipo que necesita unidad, es veneno puro. El resto de la parrilla también tomó nota. En McLaren, Lando Norris fue tajante: si yo tocara mapas de motor sin autorización, me crucifican en el acto. En Aston Martin, Fernando Alonso lanzó una frase cargada de ironía: interesante. Cuando lo hace Hamilton, es genialidad táctica. Cuando lo hago yo, es insubordinación. Y en Red Bull, Max Verstappen evitó el tema, pero Helmut Marko fue directo: esto no se puede permitir. Si la FIA no actúa, la Fórmula 1 se convierte en una jungla. Mercedes, por su parte, sigue sin emitir un comunicado oficial. Pero ya se sabe que han llamado a una revisión total del sistema de telemetría y acceso al volante. Algunos rumores apuntan a que podrían incluso desarrollar una nueva versión del software solo para evitar futuras intervenciones individuales. Otros, más extremos, aseguran que Toto Wolff evalúa sancionar internamente a Hamilton, incluso si eso implica sentarlo una carrera para enviar un mensaje claro. ¿Sería capaz? ¿Se atrevería a frenar al piloto más laureado de la historia de la escudería? En este punto, la historia está completamente fuera de control. El escándalo ya no es técnico. Es político. Es humano. Es una guerra fría interna que amenaza con romper a Mercedes desde adentro. Y aún no hemos visto el final. Porque la tercera parte de los datos de telemetría está por salir, y contiene información tan explosiva que podría redefinir no solo el futuro de Hamilton, sino el equilibrio de poder en toda la Fórmula 1. Y como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente para incendiar los pasillos de Brackley, la tercera parte de los datos revelados llegó como un misil teledirigido al corazón del equipo Mercedes. La información filtrada no solo detallaba las anomalías en la telemetría del auto de Lewis Hamilton, sino que incluía comparativas directas con las configuraciones de George Russell en cada uno de los grandes premios disputados hasta la fecha. La conclusión era demoledora: Hamilton estaba recibiendo un trato especial, con mapas de aceleración más agresivos, aperturas de DRS más tempranas y parámetros de suspensión diferentes que ni siquiera habían pasado por la aprobación del cuerpo de ingenieros principal. Era la prueba definitiva de que, a ojos del sistema, había un piloto número uno, y que el otro era solo un actor de reparto. Toto Wolff, ante el estallido inminente, convocó de urgencia a una reunión privada con los responsables de desarrollo y los máximos representantes de Mercedes-Benz Motorsport. En esa sala no hubo presentaciones, ni saludos, ni cortesía alemana. Solo una pregunta brutal, lanzada como un puñetazo sobre la mesa. ¿Quién le dio a Lewis acceso a un auto que el resto del equipo no conoce por completo? La respuesta fue aún más inquietante. Nadie supo qué decir. Porque no se trataba solo de un acto de desobediencia de un piloto. La red era mucho más profunda. Los reportes hablaban de un grupo interno de telemetristas y programadores que habrían creado, casi como un equipo clandestino, una versión paralela del software del W15 que solo respondía a los inputs de Hamilton. Una suerte de modo Dios, diseñado exclusivamente para permitirle explotar el coche más allá de sus límites oficiales. Era como si Lewis estuviera corriendo con un Mercedes completamente diferente al del resto del mundo. Las palabras traición y conspiración empezaron a sonar con fuerza en los pasillos. Algunos ingenieros, en off, hablaban de código fantasma inyectado en las unidades de control, activado por combinaciones específicas de botones en el volante. Otros aseguraban que Hamilton llevaba años perfeccionando ese sistema, y que solo ahora, tras meses de frustraciones, decidió activarlo para dar el golpe sobre la mesa. ¿Se trataba de un último acto de rebelión antes de marcharse a Ferrari? ¿O era una forma desesperada de demostrar que, aún con un coche inferior, él podía romper las reglas del juego? Y en medio de este tsunami, llegó el golpe final. La FIA confirmó que abrirá una investigación formal contra Mercedes, bajo el cargo de falta de transparencia técnica y potencial violación del reglamento deportivo. La última vez que algo así ocurrió, fue con el escándalo de Ferrari en 2019, cuando manipularon el flujo de combustible. Aquel caso terminó con acuerdos secretos y sanciones encubiertas. Pero esta vez, las cámaras del mundo están encima de todo, y nadie quiere otro pacto bajo la mesa. Si Hamilton manipuló el coche, si Mercedes lo sabía y lo permitió, las consecuencias podrían ser históricas. Pero mientras la burocracia avanza, el padre hierve. Y entre todos los rumores que circulan, uno sobresale por su gravedad. Ferrari habría puesto en pausa temporal su contrato con Hamilton hasta que se aclare su rol en este escándalo. El equipo italiano, que vive pendiente de la imagen y la tradición,
no puede permitirse un fichaje manchado por la polémica. Según filtraciones desde Maranello, Fred Vasseur estaría evaluando alternativas de emergencia, entre las cuales figuran Carlos Sainz, que ahora podría quedarse, y hasta un joven tapado de la Ferrari Driver Academy. ¿Y si todo este caos termina costándole a Hamilton su tan esperada llegada al cabalino rampante? En las redes sociales, la tormenta es total. Las comparaciones con el Espigate de 2007, cuando McLaren fue sancionado por usar información secreta de Ferrari, están a la orden del día. Otros recuerdan el Crashgate de Renault, cuando un piloto fue obligado a chocar para favorecer a su compañero. Pero esto va más allá. Porque no se trata de una acción puntual. Es un sistema entero, paralelo, oculto en lo profundo de uno de los equipos más exitosos de la historia moderna. Es una traición disfrazada de genialidad. Es Hamilton en su versión más cruda, brillante, pero peligroso. Visionario, pero letal. Y en medio del huracán, él calla. Lewis no ha dicho una sola palabra desde que estalló el escándalo. Ningún posteo. Ninguna entrevista. Ninguna aparición pública. Su silencio es, para muchos, una estrategia medida. Está dejando que el mundo hable por él, como quien sabe que lo que viene es aún más impactante. Porque los más cercanos a su entorno aseguran que Hamilton tiene su propia bomba preparada. Y que cuando hable, no solo se defenderá, sino que acusará. Dejará caer nombres. Expondrá pactos. Mostrará documentos. En sus propias palabras, si me van a derribar, caeré con todos. Mientras tanto, el equipo Mercedes vive una crisis sin precedentes. Toto Wolff está atrapado entre el miedo a sancionar a su piloto estrella y el deber de preservar la integridad de su escudería. George Russell, por su parte, está furioso y no lo esconde. En el último Gran Premio, su lenguaje corporal lo dijo todo. Evitó la rueda de prensa conjunta, cruzó el garaje sin mirar a nadie, y no respondió a las preguntas sobre su compañero. Lo que hasta hace poco era una relación cordial, ahora es una grieta abierta que amenaza con partir al equipo en dos. La Fórmula 1, una vez más, se encuentra al borde de una nueva era. Porque si el escándalo escala, si la FIA encuentra culpables, si los equipos pierden la fe en la transparencia del sistema, el campeonato de 2025 podría entrar en una espiral caótica. Y todo, absolutamente todo, comenzó con una serie de datos de telemetría. Una simple línea de código. Un botón apretado en el momento justo. Lewis Hamilton, el hombre de las 7 coronas, el ícono global, ha cruzado una línea que muchos jamás se habrían atrevido siquiera a mirar. Y lo más perturbador es que aún no hemos llegado al fondo de esta historia. Porque las últimas revelaciones prometen ser las más oscuras. Las que hablarán de reuniones secretas, de presiones políticas, de contratos modificados, y de un piloto dispuesto a dinamitarlo todo con tal de seguir siendo el centro del universo. Lo que se filtró esa noche no fue una simple captura de pantalla, ni un resumen técnico inocente. No. Fue el informe completo. Capa por capa, segundo a segundo, curva por curva. La telemetría cruda del W15 mostraba un patrón que no podía ser producto de la casualidad. En los momentos más críticos del Gran Premio de Miami, Hamilton tenía acceso a un sistema de regeneración de energía híbrida que respondía con más fuerza que el de Russell, una entrega de par más directa en las salidas de curva y esto fue lo que paralizó a los ingenieros independientes que analizaron los datos. Un sistema de diferencial trasero que parecía adaptarse dinámicamente a cada tipo de giro sin pasar por el mapeo general del coche. En palabras llanas, era como si el coche leyera la pista por adelantado y se adaptara solo. Algo que no está permitido. Algo que desafía directamente el reglamento técnico de la FIA. Y la pregunta volvió a explotar como dinamita en el paddock. ¿Quién le dio acceso a Hamilton a esa configuración secreta? Porque una cosa es que el piloto se siente en el auto y de lo mejor de sí. Pero esto era a otro nivel. Esto era una versión fantasmal del Mercedes, una que no estaba declarada, una que parecía surgir de una célula tecnológica secreta, paralela a la estructura oficial. Un grupo dentro del grupo. Una especie de Black Ops en el mundo de la Fórmula 1. Y fue entonces cuando aparecieron los nombres. No en un comunicado. No en una rueda de prensa. Sino en una grabación de una videollamada interna de Mercedes filtrada por un anónimo a la prensa alemana. Allí, con rostros tensos y miradas gélidas, se ve a 4 ingenieros hablar del modo X del coche de Lewis. Lo discutían como algo ya operativo. Uno de ellos, con acento británico, afirmaba: «Está claro que Lewis sabe cuándo activarlo. Lo hemos entrenado para eso».
Nadie fuera de esta sala puede saberlo. La cinta fue analizada por varios medios, y ninguno pudo desmentir su autenticidad. Se hablaba de un código oculto, de un ajuste en la EQ que respondía solo a ciertos comandos y de un acuerdo tácito para no reportarlo oficialmente. Y en ese instante, el escándalo dejó de ser un simple rumor. La prensa explotó. Sky Sports, Motorsport Italia, Automotor Sport y hasta LXP abrieron sus portadas con titulares como «¿Está Mercedes hackeando su propio coche?» o «El modo X de Hamilton, la sombra que amenaza la Fórmula 1 moderna». En redes, el hashtag #HamiltonGate se volvió tendencia mundial. Los fans se dividieron. Algunos lo defendían a muerte, diciendo que solo estaba nivelando el terreno frente a Red Bull. Otros exigían sanciones inmediatas. Pero todos coincidían en algo. Esto era más grande que cualquier otra polémica de la era híbrida. Y lo más brutal es que, mientras todo esto salía a la luz, Lewis Hamilton seguía sin hablar. Un silencio atronador. Pero no era pasividad. Era estrategia. Porque mientras la FIA reunía pruebas, mientras Mercedes callaba y la prensa ardía, desde Italia llegaba una bomba secundaria. Ferrari le dio un ultimátum a Hamilton. La escudería no firmará el contrato final hasta que la investigación quede resuelta y lo exima de culpa. ¿Y si eso no ocurre? Entonces la butaca de Ferrari 2025 volvería a estar disponible. ¿Y saben qué más? Carlos Sainz acaba de recibir una llamada. Sí, amigos. El madrileño, que se encontraba en negociaciones avanzadas con Audi, recibió una comunicación directa desde Maranello. No fue un mail. No fue su agente. Fue el propio Fred Vasseur, quien le dijo: «Carlos, no cierres ninguna puerta todavía. Las cosas están cambiando». El padre de Sainz fue visto en el paddock de Miami conversando de forma muy reservada con Laurent Mekies, viejo conocido de Ferrari. Y esto, por supuesto, enciende otro fuego. ¿Y si el supuesto fichaje de Hamilton por Ferrari fue solo una operación de humo para tapar otra cosa? ¿Y si Hamilton sabía que todo esto explotaría y solo buscaba desviar la atención? Las teorías abundan, pero una empieza a ganar fuerza. Hamilton habría presionado a Mercedes a cederle acceso a ese sistema paralelo como condición para seguir dando lo mejor de sí hasta su salida. Un pacto de caballeros no escrito, pero que ahora podría costarles todo. ¿Qué les ofreció Lewis a cambio? ¿Un último podio? ¿Un golpe de efecto? ¿O simplemente la garantía de que no destruiría al equipo desde dentro antes de marcharse? Mientras tanto, George Russell ya no se oculta. En la rueda de prensa posterior al GP de Miami, ante la pregunta directa sobre la igualdad de condiciones con su compañero, dijo con una mueca gélida: «Creo que algunos tienen acceso a herramientas que otros no. Yo solo corro con lo que tengo». Y acto seguido, abandonó la sala. Las caras de los periodistas lo decían todo. Russell había dicho lo que todos sabían, pero nadie se animaba a confirmar. Y en lo más alto de la pirámide de Mercedes, Ola Källenius, CEO del grupo Daimler, pidió informes internos urgentes y confidenciales. Porque ya no se trata solo de un piloto. Se trata de la credibilidad de toda la marca. Del futuro de la división deportiva. Y, sí, incluso de la continuidad del propio Toto Wolff, cuya figura se tambalea por primera vez en una década. Porque si se comprueba que esto fue aprobado, o al menos tolerado, el daño a la imagen de Mercedes sería irreversible. No hay marketing que aguante eso. Y los patrocinadores ya comenzaron a hacer llamadas incómodas. Todo esto, y aún falta lo peor. Porque el bloque final del informe filtrado, el que aún no ha sido revelado por completo, contendría el código fuente del modo X. Y si eso llega a manos de la FIA, la historia cambiará para siempre. Y entonces, cuando el mundo de la Fórmula 1 apenas podía respirar, cuando los rumores ya no eran susurros sino gritos en todos los rincones del paddock, llegó la gota que hizo estallar la represa. El código fue entregado. Un ex empleado de Mercedes, ahora bajo protección legal, le hizo llegar a la FIA el archivo con el supuesto código fuente del modo X. No eran solo líneas de programación. Era una confesión estructurada. Una llave maestra. Un mapa completo de cómo un solo coche podía ejecutar algoritmos personalizados para modificar el comportamiento del diferencial, la entrega de energía y la sensibilidad del acelerador, todo a través de un botón oculto en el volante, bajo la función de radio. La FIA detuvo todo. Suspendió temporalmente las verificaciones rutinarias y citó a Mercedes a declarar en Ginebra. Y mientras eso ocurría, Hamilton se presentó en persona ante la prensa, y lo hizo como solo él sabe, en silencio, con unas gafas negras y un rostro de acero.
No respondió preguntas. Solo dejó una frase antes de subirse a su coche. Si todos supieran lo que sé, nadie dormiría tranquilo en este deporte. Esa frase recorrió el planeta como fuego en gasolina. ¿Qué quiso decir? ¿Qué más sabe Hamilton? ¿A quién está protegiendo? Mientras tanto, los motores de la Fórmula 1 ya rugen rumbo a Imola, pero el ambiente no es de velocidad. Es de guerra fría. Toto Wolff, acorralado, niega todo. George Russell guarda silencio. Ferrari ya habría congelado el contrato con Hamilton. Y Carlos Sainz, desde el garaje de Maranello, se deja ver con una sonrisa que muchos interpretan como lo que es: el regreso de un hijo que jamás debió marcharse. Y si todo esto te ha parecido increíble, si sentís que lo que acabas de escuchar supera cualquier película de espías, es porque esta es la Fórmula 1 moderna, donde la velocidad es apenas el disfraz de una guerra mucho más compleja, la del poder, el prestigio y la verdad. Y en el centro de esa tormenta, una vez más, está Lewis Hamilton. ¿Héroe o villano? ¿Genio o conspirador? ¿Leyenda o amenaza? Sea cual sea la verdad, algo es seguro: nunca volveremos a ver esta era de la Fórmula 1 con los mismos ojos. Porque la telemetría de Hamilton no solo lo cambia todo, lo revela todo. Y ahora lo sabes. Ya viste los datos, las reacciones, los silencios incómodos, y las declaraciones que nadie se atreve a repetir. Lo que Lewis Hamilton lleva en sus manos no es solo un volante, es el centro de una guerra tecnológica que puede destruir reputaciones, contratos y hasta carreras enteras. ¿Es esto el inicio del fin de una era? ¿O el comienzo de algo aún más grande? Si querés estar al tanto de todo lo que no te muestran en la transmisión oficial, este es tu lugar. Suscríbete ahora, activa la campanita, y prepárate, porque lo que viene después de esto será todavía más brutal. Nos vemos en el próximo vídeo, y que no te lo cuenten los demás.